Bueno, hoy les voy a hablar de nuevos paradigmas en torno al despliegue de energías renovables en el proceso de transición energética. Excelente. Bueno, ahora sí, arranquemos. Bueno, como decía Alberto, parte de mi actividad, gran parte de mi actividad está en el Centro Tecnológico ICT4V, que no sé si lo conocen, pero es un centro tecnológico que tiene unos poco más de 3 años, el cual busca desarrollar la innovación aplicando tecnologías de la información y la comunicación en distintas verticales, distintos sectores verticales como la energía, el agro, la salud, etcétera. Y cuenta con un montón de partners, tanto a nivel de entes del Estado, empresas privadas y también universidades. ¿Ah? Y busca hacer innovación en todas las etapas, desde el descubrimiento de oportunidades hasta la búsqueda de financiamiento y el desarrollo de nuevos proyectos, productos, servicios, etc. ¿Okay? Faltan, creo que creo que esto es una versión vieja y no tiene todos los socios, creo que hay algunos socios que faltan, pero, pero bueno, y mi otra actividad es Simpletech, que es una empresa que cofundamos con socios en 2011. Es una empresa que brinda servicios de comunicaciones y otros tipos de servicios que le voy a mostrar ahora a otras empresas. En particular, nuestro core de servicios está en el entorno de las comunicaciones unificadas, comunicaciones sobre Internet, Robot Process Automation y Chatbot Automation, o sea, ofrecemos servicios, por ejemplo, de chatbot por WhatsApp y demás. Y después ofrecemos servicios también en lo que es IoT, tenemos productos y servicios en IoT y ofrecemos servicios de consultoría y demás en blockchain y energía, pero el core está en las comunicaciones. ¿Ah? Y en esta empresa soy, aparte de ser cofundador, me encargo de la parte de innovación. En la charla de hoy la idea es hablar en principio de la transición energética y una suerte de introducción a la transición energética y a las energías renovables, y en particular focalizado en el impacto de las energías renovables en los sistemas eléctricos y los desafíos que hay para que el despliegue de esas energías renovables, para que el despliegue sea eficiente y los impactos se refuercen los impactos positivos y se eviten los impactos negativos. ¿Ah? Para ello se utilizan un montón de tecnologías que voy a presentar, en particular algunas de las tecnologías, bueno, los paneles fotovoltaicos, voy a hablar un poco de eso apenas por arriba, de almacenamiento de energía, porque me pareció interesante viendo bueno, que ustedes seguro saben más del tema que yo, pero para presentar algo de información. Y voy a hablar de IoT y blockchain, que son dos de las herramientas que utilizamos más para ayudar a aumentar el despliegue de energías renovables. Y luego vamos a hablar de un poco de proyectos que involucran energía renovable, proyectos concretos en los cuales se atacan esas problemáticas o se busca sacarle mayor jugo posible a las energías renovables, aplicando esas tecnologías que mencionaba anteriormente. Y ahí hay proyectos, mercados locales de energía y la aplicación de blockchain a Smart Grid, son dos de las cosas son, digamos, nuevos paradigmas que surgen en parte por el despliegue masivo de energías renovables, y son las cosas que he trabajado trabajé en mi doctorado y trabajé en parte acá en Uruguay con UTE también, en la aplicación de blockchain en Smart Grids, como parte de una actividad del centro tecnológico. Y bueno, voy a contar algunos proyectos de movilidad eléctrica y también la aplicación de esas tecnologías en producción de alimentos y en economía circular relacionada a la energía renovable. ¿Ah? Primero que nada, la transición energética, bueno, tiene muchas aristas y en particular el foco acá es sobre la transición energética visto desde el punto de vista de las redes eléctricas y cómo las redes eléctricas, un poco empujadas por esa transición, devienen inteligentes. O sea, hay un cambio de paradigma hacia redes eléctricas inteligentes. Esto, en relación a la transición energética y a la producción de energía, una de la problemática fundamental
esto es una gráfica que muestra la distribución de horas de la producción, o sea, esto es el nivel de producción y el nivel de horas, y lo que muestra es que hay un 20% de la capacidad instalada de producir energía que solo se usa un 5%. Y esa capacidad que se tiene, en general, es la más costosa y que es la que más contamina. ¿Ah? Y ese es un problema importante del sistema eléctrico en lo que se busca reducir el uso de esas fuentes de energía y sustituirlas por otro tipo de energías que sean más saludables con el medio ambiente. Y aparte de eso, hay otros aspectos que también empujan a la transición energética, que tiene que ver, bueno, lo que hablábamos de que esas fuentes de energía que contaminan, que son basadas en la combustión de combustibles fósiles. Una de las ideas es justamente reducir el impacto, cambiar la matriz energética, reducir el impacto de las emisiones de CO2, también generar cierta independencia energética en lo que tiene que ver con, por ejemplo, no sé, en el aspecto, no sé, Uruguay, al haber hecho el cambio de matriz energética, tiene menos dependencia en el precio del barril, por ejemplo, para la producción de energía, porque depende bastante menos de estas fuentes que mencionábamos acá, que se usan poco y que contaminan mucho. ¿Ah? Aparte de la independencia energética, también hay un aspecto de eficiencia energética que se busca, que es básicamente reducir el impacto, o sea, consumir la energía de manera más eficiente, es decir, consumir más energía cuando hay más energía disponible, y también generar eficiencia en términos de reducción de consumo, o de consumir mejor la energía. Por otro lado, reducción de costos, de CAPEX y OPEX, y también, que es muy importante, es desarrollar nuevos servicios y modelos de negocio en torno a las redes eléctricas y a las energías renovables. ¿Ah? Los medios para llegar a esos objetivos si se quiere, de la transición energética, el medio fundamental y más importante, y el que nos convoca un poco hoy, es el desarrollo de energías renovables, el despliegue de energías renovables, y en particular, las energías renovables son como un medio y al mismo tiempo implican ciertos desafíos, como mencionaba, para la parte para los sistemas eléctricos. Porque las energías renovables son variables, son dinámicas, y se produce energía cuando hay viento o cuando hay sol, pero no cuando la necesitamos para consumirla necesariamente. Entonces eso crea ciertos desafíos. Y además, esa variabilidad crea desafíos en el sistema eléctrico, en la estructura del sistema eléctrico, no solo en la generación, sino en la transmisión, por temas de protecciones, de variaciones de voltaje, de un montón de aspectos técnicos a nivel de distribución y transmisión de la energía, y a nivel de cambio de paradigma en términos de el control de la demanda. Es decir, que es un aspecto acá que mencionamos acá, que es control mixto, producción y demanda, que originalmente el sistema eléctrico estaba acostumbrado a adaptarse a la demanda. Es decir, nosotros prendemos un aire acondicionado y yo tengo energía para consumir en ese momento. O sea, quiere decir que en ese momento el sistema eléctrico está generando un poquito más de energía para que yo pueda consumir esa energía, pueda utilizarla como yo quiero. Y para eso el sistema eléctrico está acostumbrado, tiene todo armado para ajustar la producción a la demanda, que es dinámica. ¿Ah? Y que el sistema eléctrico no tiene control, o no tenía control originalmente sobre la demanda. Entonces, lo que pasaba es que los motores se ajustan, hay distintos sistemas de ajuste, hay sistemas que dependen de las máquinas sincrónicas, hay sistemas que dependen de mecanismos de control, que van a hacer que se aumente la producción para que se ajuste la demanda. Y el despliegue de energías renovables implica que es necesario ahora controlar la demanda, además de la producción, porque
hay momentos en los que no controlamos la producción. Es decir, tenemos pico de viento y tenemos un pico de producción, y si no hay demanda, el sistema eléctrico es un sistema particular que tiene que estar equilibrado todo el tiempo. Es decir, la cantidad de demanda tiene que ser igual todo el tiempo a la cantidad de producción. Si eso se desequilibra, empiezan a haber problemas y se pueden dar blackouts. Cuando hay blackouts, que se corta toda la energía en una ciudad entera o etcétera, o en un país entero, incluso como pasó en Argentina hace poco tiempo, en general es porque hay un desequilibrio entre la producción y el consumo, y ese desequilibrio genera una sobrecarga en otras fuentes de producción, que eso genera otra sobrecarga en otras, y se empiezan a caer una tras de otra, ya sea las redes de transmisión o los sistemas de producción. ¿Ah? Entonces, es un sistema que tiene que estar equiparado todo el tiempo, y eso requiere, a causa de la energía renovable, que se controle la demanda o que se tenga una influencia sobre la demanda. ¿Ah? Las energías renovables también empujan a la electrificación de la demanda en general. Es decir, una vez que tenés energías renovables en tu mix de producción, tenés mucha energía renovable, tenés todos los incentivos para desarrollar la electrificación de la demanda. Es decir, demanda que antes era alimentada por otro tipo de fuentes de energía, tenés interés estratégico en que se desarrolle, en que se electrifique esa demanda. Ese es un ejemplo, por ejemplo, en Uruguay con los vehículos eléctricos. Es estratégico para Uruguay transformar el transporte al transporte eléctrico. ¿Por qué? Porque tenemos una matriz de energías, de un mix energético compuesto por casi todo energías renovables. ¿Ah? Y muchas de ellas en realidad no convencionales, ¿no? O sea, tenemos mucha energía eólica en particular. Eso también genera eso que les decía, por ejemplo, el excedente. Nosotros tenemos excedentes estructurales de energía eólica que hacen que necesitemos en ciertos momentos subir o bajar la demanda para adaptarnos a esos excedentes. ¿Ah? Y eso hace que necesitemos que el consumidor se devenga prosumidor, como se le dice, que es, por un lado, un cliente que va a activamente modificar la demanda, y también va a devenir productor él mismo. Es decir, en muchos casos, las energías renovables, en particular a través de los paneles fotovoltaicos, se está dando poco a poco que van a ser cada vez más viable tener un panel fotovoltaico en el techo de cada casa. No de cada casa, pero de muchas de las casas. Y eso va a hacer que el sistema se vuelva un sistema cada vez más distribuido. ¿Ah? Entonces, esos medios para mejorar, para llegar a la transición energética, están muy influenciados por las energías renovables. Es decir, tienen un impacto muy grande en las energías renovables. Por otro lado, hacia más globalmente, la transición energética se puede ver también como las 4Ds, o los 4, que son 4 suertes de desafíos o oportunidades también, de descarbonización, como hablábamos, de descentralización, por esto que decíamos de que la energía, al producirse energía de manera distribuida, es necesario cada vez más también poder almacenar esa energía y redistribuirla de maneras diferentes. Entonces la estructura y la organización del sistema eléctrico y de las actividades se modificaría para hacerse más descentralizado. Por otro lado, eso requiere de muchas tecnologías, tales como IoT o blockchain que mencionábamos, que para aportar una digitalización al sistema, para hacerlo más eficiente, para poderlo controlar, etc. Y por otro lado, se busca una eficiencia en el consumo, ¿no? Que se consuma no necesariamente menos energía, pero mejor energía, de manera mejor, de manera más eficiente. ¿No? Con respecto más a los desafíos más específicos en el sistema eléctrico, para darle unos ejemplos, esto es una estructura de una red eléctrica en la que tenemos los operadores, el operador, que en este caso sería UTE, por ejemplo, estas dos pelotas verdes serían UTE, que es el Transmission System Operator y el Distribution System Operator, son los operadores del sistema eléctrico. Entonces hay una red de transmisión, de distribución, y llega a los hogares, comercios, industrias, etc. Y lo que estamos viendo con la transición energética es que cada vez más se van a ir
apareciendo nuevos recursos energéticos, ya sea distribuidos a nivel de los barrios, o de los hogares, o de las industrias, o de manera centralizada, que es lo que está pasando más actualmente, lo que ya pasó en el Uruguay, digamos, y lo que ya pasó en muchos lugares del mundo, que tenemos fuentes de energías renovables centralizadas en grandes batch, digamos, de producción. Lo que va a ir pasando cada vez más es que se va a ir desplegando también ese tipo de recursos como energías renovables en las empresas, en las industrias, en los comercios, en los hogares. ¿Ah? Otro aspecto que decíamos que se va a ir desarrollando es la movilidad eléctrica. Cada vez más se va a desarrollar la movilidad eléctrica. Hoy en día, ya para flotas de vehículos que hagan más de 80 kilómetros diarios, ya les conviene pasarse a eléctrico. Ya es más eficiente, económicamente hablando, pasarse a eléctrico, además de temas de confort, de sonido, de impacto en el medio ambiente, etc. Es decir, que las empresas hoy que tienen flotas que hagan más de 80 kilómetros diarios tienen todo interés en pasarse a eléctrico. Por otro lado, un desarrollo de las baterías, del storage a nivel residencial y empresarial y comercial, que es muy interesante, que yo voy a hablar un poco de eso, que no lo era así hace pocos años. Y por otro lado, hay un despliegue de tecnología de la información y comunicación que permiten controlar esos recursos de manera inteligente. Todo esto hace que haya una oportunidad de, como les decía, de que los consumidores finales, ya sean industriales, comerciales, residenciales, tomen un rol mucho más activo en participando en haciendo el consumo más eficiente, en inyectando en algunos casos energía al sistema eléctrico, porque son productores, y en aportando flexibilidad al sistema eléctrico cuando el sistema lo necesita. Es decir, cuando hay excedentes de energías renovables, los usuarios pueden ser llamados a que aumenten el consumo temporalmente porque hay más energía eléctrica en ese momento disponible y así la podemos aprovechar. Y en otros momentos, cuando esa energía baja, esa energía renovable baja, poder pedirle a los clientes que se adapten para que bajen ese consumo. ¿Ah? Por otro lado, el sistema eléctrico tiene otros actores a nivel mayorista, no solo a nivel de distribución, para los cuales, para lograr ese tipo de interacciones de optimización entre los flujos de energía, la energía disponible que hay y la demanda, es necesario coordinar un montón de actores y esa coordinación hoy en día no está y está faltando. Y aparte, hay unas necesidades, como les decía anteriormente, de que el despliegue de energías renovables crea problemas a nivel de sistemas eléctricos, a nivel de redes eléctricas, por ejemplo, con las protecciones o con la tensión, o con otro tipo con la variabilidad crean problemas en sistemas eléctricos. Y eso hace que si no, esos sistemas eléctricos tienen un límite en su capacidad para recibir la energía renovable, y si queremos que esa energía renovable se despliegue cada vez más, vamos a tener que agregar algo más de tecnología o de inteligencia y cambiar el rol de los consumidores hacia prosumidores para poder recibir esa energía eléctrica y hacer efectiva esa transición energética de la que tanto se habla. ¿Okay? Entonces, por ahí un poco los desafíos y el impacto de la implementación de la transición energética y en particular lo que tiene que ver con el despliegue de energías renovables. Y ahora vamos a ver un poco las tecnologías que son necesarias para esa transición energética y que juegan un rol importante. Por un lado, una de las tecnologías importantes que le decía es ese cambio de consumidor a prosumidor, lleva a que se haga una gestión de la demanda, como le decíamos. Entonces, esa gestión de la demanda, poder hacer que los consumidores pasen a ser prosumidores y jueguen un rol activo, requiere un montón de desarrollos desde tecnología, desde algoritmos, etcétera, y es todo un dominio de actividad que es necesario desarrollar. Por otro lado están los paneles fotovoltaicos, que son fundamentales para todo lo que es generación distribuida. Y en Uruguay probablemente en los años que vienen se despliegue más energía solar fotovoltaica que eólica, en particular porque complementa a la eólica. La eólica hoy en día en Uruguay cubre
el pico de la noche, porque a partir de las 8 o 9 de la noche empieza a haber más viento, y el pico del mediodía lo cubrirían bien los paneles fotovoltaicos, entonces sería una complementariedad interesante. Entonces, en los años a venir, si bien tenemos excedentes estructurales, vamos a seguirlos teniendo, se va a seguir desplegando igual generación, en particular generación fotovoltaica, según lo que se analiza a nivel de planificación para el Uruguay. Y con respecto al almacenamiento de energía como tecnología es algo fundamental. Es decir, si tuviéramos tecnologías de almacenamiento de energía que fueran eficientes, con un bajo impacto en el medio ambiente, que no utilizaran metales eh, metales como el níquel o otros metales que son complicados de acceder y demás. Si tuviéramos una tecnología que fuera también altamente eficiente en términos de intercambio de energía, podríamos integrar energía renovable, podríamos pasar un sistema 100% de energía renovable, ¿no? Hoy en día, las tecnologías de almacenamiento que existen no cumplen con esos requisitos que mencionaba. Es decir, tienen o problemas de seguridad, o problemas de eficiencia, o son caras, o tienen un impacto muy alto en el medio ambiente, y el tema de la disposición final no es un tema que esté saldado en muchos casos. No sé, por ejemplo, las baterías más comunes que son de litio-ion, el reciclaje de las baterías de litio-ion sigue siendo mucho más caro el reciclaje que la extracción, en un orden, no sé, de 1 a 5. O sea, sacar cierta cantidad cuesta 1 extraerla y cuesta 5, o 2 extraerla y cuesta 5 reciclarla. Entonces, eso es lo que hace que hoy en día sea poco viable el reciclaje de todo lo que es baterías, y eso cree problemas a nivel de la sostenibilidad del sistema, ¿no? Entonces, eso hay diferentes tecnologías a nivel de usos estacionarios como usos móviles. Ha habido un desarrollo muy grande de la tecnología de storage a nivel de baterías con respecto a lo que es, gracias un poco a la movilidad y a las comunicaciones, a los celulares, básicamente, que impulsaron un desarrollo bastante importante del storage. Y ahora son los vehículos eléctricos que están impulsando también fuerte ese desarrollo. Por otro lado, necesitamos, para poder hacer gestión de la demanda con paneles fotovoltaicos distribuidos, con sistemas de almacenamiento, con vehículos eléctricos, tenemos un montón de recursos energéticos que tienen un valor fundamental para aportar o hay una necesidad de optimizarlos. Para eso necesitamos un montón de tecnologías como el Internet de las Cosas, que van a través de sensores y actuadores y agregando inteligencia, poder controlar esos recursos de manera óptima. ¿Okay? Y después, por otro lado, hay tecnologías como blockchain, que lo que nos permiten es intercambiar valor o intercambiar servicios o productos o servicios de manera transaccional con plataformas que sean mutualizadas, que sean compartidas por diversos actores que compiten entre sí. Eso ganando trazabilidad, seguridad y auditabilidad. Yo voy a contar un poco más adelante ahora de qué se trata, o sea, hacer una suerte de introducción a blockchain para que tengan una idea. Y después, por otro lado, está la inteligencia artificial, que se puede utilizar a distintos niveles, a todos los niveles, para optimizar el procesamiento de datos. O sea, esto se basa mucho a todo lo que es datos y optimización de algoritmos, y la inteligencia artificial tiene mucho para aportar en distintas áreas, ¿no? Incluso en la batería, por ejemplo, para lo que es el sistema de gestión de las baterías, de cómo manejar las distintas celdas, de cómo cargar el proceso de carga y de descarga, etcétera. Hay un montón de procesos en los que la inteligencia artificial tiene cosas para aportar, ¿no? Con respecto voy a entrar en cada uno de ellos para contar un poquito más. Con respecto a la gestión de la demanda, gestión activa de la demanda, de lo que se trata es de ajustar, de que hoy en día la demanda no es pareja, tiene picos muy altos, y esos picos hacen que recurramos cada tanto a esa energía que es cara y que contamina.
Si la energía renovable, la producción de energía fuera más pareja, o la demanda fuera mejor distribuida durante el día, o se adaptara a la disponibilidad de energías renovables, sería ideal. En principio, antes hubiera sido ideal que fuera chata, porque es previsible, es chata. Entonces vos sabés cuánto tenés que producir a cada momento y es sumamente fácil. Cuando agregás energías renovables, en realidad no querés que sea chata, querés que sea flexible. Es decir, si yo tengo un pico de consumo de producción entre las 2 y las 5 de la mañana, necesito que alguien consuma esa energía, porque si no, tengo que parar el panel, la eólica, pagarle al que productor igual, decirle, mira, como vos ibas a producir tantos megas, te tengo que pagar igual, y esa energía no se utilizó. Energía que podía haber utilizado en ese momento se pierde. O se vende, se exporta a precios relativamente bajos, por ejemplo. Para que se haga una idea con lo que pasa en esos casos. Entonces, es re importante poder ganar flexibilidad en la demanda, y en general para eso se utilizan mecanismos de incentivos que buscan que si en algún momento hay un pico de consumo, tener precios dinámicos o distintos sistemas de incentivos para que haya una reacción de la demanda, un incentivo de la demanda para cambiar su comportamiento de consumo. Esto me parece importante porque de repente en sus trabajos, los que trabajan en la industria, los que trabajan en distintos procesos industriales, etcétera, pueden ver también que hayan oportunidades a nivel de la industria de generar procesos o gestionar los procesos de una manera de que sean más flexibles y poder así obtener beneficios económicos en programas, por ejemplo, que UTE está desarrollando. Tiene varios programas para atacar, por ejemplo, el excedente de energías renovables. Para grandes consumidores, por ejemplo, tiene un producto que se llama ofertas de oportunidad, que una vez, o sea, semanalmente, de una semana para la otra, van a notificar que de tal hora a tal hora va a haber un excedente de energía eólica y que por ende la energía que se consuma por encima de una línea de base va a costar 60% menos o 70% menos. Entonces, si tú en la industria o en los procesos que manejas que consumen energía, que puede ser ya sea en la industria, en tu hogar, en un montón de lugares, en distintos lugares, podés gestionarlo de una manera de consumir más en ese momento y menos en otros momentos, podés tener un beneficio económico. Y aparte, ayudar a consumir la energía renovable que está disponible y a generar un impacto positivo en el sistema eléctrico para que el sistema eléctrico sea eficiente, haya menos pérdidas, haya menos problemas, o sea, ayudar a toda la cadena. Eso para que se haga una idea de la parte de demand response. Y en la parte con respecto a los paneles fotovoltaicos, simplemente no voy a mencionar las tecnologías que hay, ni mucho menos, simplemente porque no conozco mucho de parte, o sea, creo que probablemente mucha gente que está acá conozca más que yo. Lo único que quería mencionar es cosas que encontré con hacia dónde van la parte de desarrollo de paneles fotovoltaicos. Es decir, los paneles fotovoltaicos hoy tienen una eficiencia relativamente baja, de en torno al 18%, una cosa así. Es decir, de la energía que le llega al sol, la energía que puedan transformar en energía eléctrica es bastante baja. Entonces, lo que se busca es, en particular, los dos caminos que habrían eventualmente para mejorar esa eficiencia considerablemente, serían por un lado nuevos materiales, como por ejemplo este material, que tiene al parecer ciertas propiedades que permitirían capturar y transformar más energía solar en energía eléctrica. Y en particular hay una empresa, Swift Solar, que viene desarrollando, tiene productos concretos efectivamente que está desarrollando con esta tecnología. Aún no está, digamos, completamente desarrollado esto, es algo que está en camino, pero podría llegar a eficiencias en torno a 50%. O sea, generar un salto bastante importante. ¿Y eso por qué es tan importante ese salto en eficiencia? Es porque haría que, si hubiera un tal salto en eficiencia, haría que el costo, el costo que se tiene de producir energía renovable con paneles fotovoltaicos sería mucho más barato,
y eso haría que haya mucho más energía renovable producida localmente y consumida localmente, haciendo un sistema más distribuido y más eficiente, potencialmente más eficiente. La dificultad que tiene este material, por lo que entendí, es que se degrada rápidamente. Es decir, hoy en día un panel fotovoltaico dura unos 25 años aproximadamente. Este material se degradaría rápidamente con las condiciones atmosféricas, con el sol, entonces por ahí es donde falta de repente buscarle la vuelta para avanzar en ese sentido. Y por otro lado, lo que buscan otro tipo de empresas para mejorar a nivel de paneles fotovoltaicos y aumentar la productividad, la eficiencia, es a través, está esta empresa Insolite, que es una empresa creo que española, que lo que buscan es concentrar básicamente los rayos de sol en aumentando hasta 200 veces la cantidad de energía solar que llega efectivamente al panel solar. ¿Ah? Y eso podría también aumentar la eficiencia considerablemente. Hoy lo que tienen como eficiencia, lo que supuestamente tienen probado, es una eficiencia en torno al 20 y algo por ciento, 28-29%, lo cual ya es un cambio considerable. Lo que tiene que ser una tecnología nueva que recién se está desarrollando, los costos de producción pueden ser relativamente altos. Entonces, pero es bastante prometedor y sobre todo porque también se puede integrar a paneles solares existentes, aumentando la eficiencia de paneles solares existentes, y no es que es todo el panel que se tenga que reemplazar, sino que podés hacer un upgrade, digamos, de los paneles que ya están instalados. ¿No? Esas son las dos cosas que yo encontré, por lo menos, que creo que son interesantes como prometedoras para aumentar la eficiencia de paneles fotovoltaicos y seguir haciendo que sea cada vez más viable el despliegue de energías renovables a nivel también centralizado, pero también distribuido. ¿No? Con respecto a las baterías, al storage, yo no les voy a hablar de storage, que ustedes deben salir 10 veces, 1000 veces más que yo. Simplemente mencionar distintas tecnologías de storage que hay muchos desarrollos que se han dado en los últimos años en particular. Hay otros que vienen de tecnologías que vienen desde hace mucho tiempo. En particular, una tecnología que es bastante interesante, que en realidad no es que, que sea nueva ni nada por el estilo, pero que en realidad es esta noción de hacer power to gas, es decir, de vincular la industria del gas a la industria de la energía eléctrica, y que la industria del gas pueda servir de almacenamiento, si se quiere, como una gran batería gigante del sistema eléctrico. Entonces, cuando hay excedentes de energía, producís gas, producís hidrógeno, por ejemplo, y lo almacenás en los reservorios que tengas o en las cañerías mismo. Y cuando falta, haces el proceso inverso y combustionás ese gas que se hace renovable, y eso tiene relativamente alta eficiencia, no recuerdo la eficiencia que podría llegar a tener, pero es sumamente interesante porque utilizarías sistemas que ya están presentes, digamos. Y eso es bastante interesante. Después también hay sistemas de compresión de aire. Bueno, baterías redox flow, que esas son ya conocidas, las baterías de litio-ion. También tenés los de inercia, que básicamente aprovechan la energía cinética para almacenar energía, los que aprovechan la parte gravitacional, o sea, teniendo un reservorio en un lugar alto, y cuando hay un excedente de energía bombeo hacia arriba, y cuando hay falta de energía dejo caer en una turbina y genero energía nuevamente. Y también, por ejemplo, hay lugares también de calentamiento, de almacenamiento, de concentración de calor gracias a energía, a espejos, digamos, que concentran el calor en un lugar de almacenamiento. Esto en este sentido, o sea, hay mucha evolución en todo este tipo de tecnologías, y creo que es algo relevante para la parte de la industria química, y siendo que es algo sumamente relevante también para el sistema eléctrico y para el despliegue de las energías renovables. Me parece importante mencionarlo. Con respecto a la parte
que mencionaba del despliegue de baterías a nivel residencial o comercial, etcétera, lo que creo que fue un cambio bastante importante fue cuando Tesla en 2014, 2015 por ahí, presentó el Powerwall y otro producto que tienen también, que son baterías a nivel residencial o a nivel comercial, que son asequibles, o sea, son baterías que hasta ese momento se creía que iba a demorar X cantidad de años, o sea, muchos años en llegar el storage a nivel distribuido. Y sin embargo, cuando lanzó este producto, se prevendieron, se llegó a estar sold out, o sea, llegó a venderse, hasta venderse todo en preventa, antes de producirlo. O sea, toda la capacidad que tenían para ese año la prevendieron con antelación, ¿no? O sea que esto me parece que es un producto sumamente interesante que hizo un cambio en el, si se quiere, al unificar. En realidad hicieron algo muy eficiente, utilizaron, por ejemplo, para el enfriamiento de la batería, utilizaron el sistema de enfriamiento que habían desarrollado para el vehículo, para el Tesla. Entonces reutilizaron varias partes de tecnología, la integraron, facilitaron y le agregaron diseño. Y al tener toda la eficiencia, porque tienen que desarrollar baterías para los autos y baterías para, o sea, dar otro uso a las baterías, era algo lógico. Entonces aprovechar la economía de escala y poder hacer efectivamente baterías que sean viables económicamente para estar distribuidas, ¿no? Por otro lado, también lo hicieron de una manera modular que permitiera stackear varias de esas para poder pasar a la escala, que es otra limitación en general que tiene el storage, que si pudiéramos tener storage a grande escala, sería más fácil de desplegar más energía renovable. Sin embargo, como es caro, tiene impacto alto en el medio ambiente, etcétera, y también tiene problemas de seguridad, etcétera, eso hace que sea una limitación. El pasaje a la escala en general es una limitación, y ellos hicieron un despliegue también, un diseño considerando ese pasaje a la escala. Y la presentación está muy interesante. Otro aspecto de la presentación que estuvo bueno, que me parece que está bueno que lo vean, es que toda la alimentación de cuando hicieron el lanzamiento del producto lo hicieron con sus propias baterías. Es decir, todo el show estuvo montado, alimentado 100% por sus propias baterías. O sea, acá están los medidores y capaz es mentira, ojo, no estoy diciendo que sea verdad, capaz es mentira y lo hicieron para el show, pero el impacto es interesante como aprendizaje para presentar un producto que la verdad que es espectacular. Pero fuera de eso, o sea, lo que es interesante, me parece que marcó un cambio en la parte de la viabilidad de tener baterías distribuidas a nivel de los clientes. Por otro lado, a nivel de futuro, de todas maneras, esas baterías están basadas en lithium-ion y en realidad tienen varias limitaciones, en particular en los materiales en el desgaste de ciertos materiales en el ánodo o en los electrolitos, etc. Entonces hay varias tecnologías relativamente recientes que buscan, ya sea en electrolito, evitar ciertas problemáticas que hacen que la batería se degrade, para que pueda tener más cantidad de ciclos, por ejemplo, sin degradarse, y soportar mejor la temperatura, ese tipo de cosas, o tecnologías que buscan, por ejemplo, sustituir ciertos materiales en el ánodo, por ejemplo, para cambiar, para hacer que dure más la batería o pueda tener más ciclos, ¿no? Eso para que se haga una idea que en realidad hay muchos aspectos con respecto a la parte de materiales para mejorar las baterías de litio-ion, que son las baterías que son las mejores baterías, o sea, las mejores baterías que tenemos actualmente, digamos. Entonces, tiene cierto límite a nivel de cantidad, cuánto se va a poder mejorar aún más las baterías de litio-ion, pero hay mucha gente trabajando en torno a eso y hay resultados relativamente recientes. Por ejemplo, este de Berkeley es reciente, sumamente reciente. Por otro lado, hay un estudio en materiales, ¿tá?, que es bastante amplio. Yo de gusto puse esto así como azúcar, sal, frutas, agua de mar, como bromeando, porque hay una búsqueda de materiales para creación de baterías que es bastante amplia,
Hay cosas que son más viables que otras, por ejemplo, la parte del azúcar. Creo que el tipo terminó preso por no sé qué problema, o sea, era de una universidad de Virginia Tech, o sea que pueden buscarlo, pero creo que se cortó esa rama de investigación porque el tipo que terminó preso, no sé por qué, bien, no sé si fue por plagio o por qué. Eh, Después tenés temas como baterías que utilizan, por ejemplo, frutas, reciclaje de frutas. eh, no sé qué tan viable será eso realmente, pero si va a retomar reciclaje y crear baterías que en realidad, por más que no fueran baterías que pasen a la escala de manera enorme, pero pueden tener su nicho de casos de uso. También, por ejemplo, hay baterías de papel biodegradables que obviamente van a alumbrar una lamparita LED durante 20 minutos, pero es algo que es un papel biodegradable, o sea, quiere decir que, no sé, podés tener eso para alimentar una lamparita LED mientras te vas en un bus de noche, yo qué sé, te volvés a tu casa, por decir un disparate. Pero digo, hay ciertos aspectos que son interesantes. Lo que puse agua de mar no es en realidad agua de mar, es que los materiales que utilizan para producir eventualmente esa tecnología que prometen estarían disponibles, se podrían extraer a través del agua del mar. O sea que eh, hay mucha investigación en torno a cómo hacer que las baterías sean más eficientes, que los materiales sean seguros. Por ejemplo, hay mucho que va hacia el solid state, porque que a no tener materiales, por ejemplo, líquidos que sean, que puedan combustionar. O sea, mucha investigación yendo hacia safety, hacia la parte de menor impacto en el medio ambiente, reciclaje, es decir, hay mucha plata en torno a esto también, es decir, que se está metiendo en torno a esto. Hay una carrera por las baterías, por el rol que juegan en la movilidad eléctrica. Hay una carrera importante en quién, no sé, Europa está metiendo mucha plata porque está atrasado con respecto a otros países. Hay muchos aspectos relacionados a la independencia energética que le mencionaba hoy. Por ejemplo, el litio-ion, el litio, los reservorios de litio están en solo pocos lugares, mayoritariamente en China, en Chile y en un par de lugares más. Entonces, hay pila de lugares que tienen que ver, ya se mezcla también con la geopolítica, porque con términos de independencia energética, en cómo se posicionan ciertos países o ciertos grupos de países para tener ciertos liderazgos en ciertos aspectos. ¿No? Entonces me parece, digo, yo no conozco mucho de baterías, realmente. Puse esto me parecía interesante para dar como un puntapié a alguien que, si hay alguno que no tuviera interés en estos temas y no se hubiese metido hasta ahora, que se pueda de repente empezar a meter. Por otro lado, con respecto a lo de IoT, mencionar que, bueno, que IoT lo que busca es el Internet de las cosas, busca justamente, como les decía, antes tenemos todos esos objetos, esos recursos, que tenemos que de alguna manera gestionarlos de manera inteligente. Entonces, para eso necesitamos el IoT, lo que hace es tener ciertos building blocks, que son como actuadores, sensores y interfaz de usuario, que permiten interactuar con el entorno y agregar cierta inteligencia. Por ejemplo, para dar feedback a un usuario sobre qué está pasando no sé si estás usando bien la energía, si no estás usando la energía, si hay más energía renovable o no. Poder controlar remotamente un dispositivo, por ejemplo, te dicen, mirá que hay una oferta de oportunidad que va a salir más barato de tal hora a tal hora. Y vos podés controlar remotamente no sé, el lavaplatos y activás el lavaplatos remotamente. ¿Ah? O eso se puede hacer automáticamente, no precisas ni siquiera interactuar vos. Directamente hay una oferta de oportunidad, se activa el lavaplatos automáticamente. Ese tipo de lógicas serían interesantes porque creo que el rol de la IoT y la parte de automatización es muy importante porque como usuarios, si bien nos preocupa la energía y es un costo alto, nos vamos a estar todo el día atrás de ver cuál es como usuarios tengamos una noción tan activa del uso de la energía. Sí, un seguimiento, es decir,
ver, bueno, esta semana cómo te fue, cómo fueron tus políticas, cómo usaste la energía, etcétera, pero no tanto en el día a día tomando decisiones. Entonces, estos aspectos son muy importantes para poder justamente que sea más fácil para los usuarios gestionar todos estos recursos de manera óptima y eficiente. ¿Ah? Y un ejemplo de una arquitectura IoT que se puede aplicar a este tema, digamos, es que si yo en algún momento tengo incentivos de una señal de oportunidad de optimizar un sistema, lo que hay es una cierta arquitectura de IoT que identifica esos dispositivos, por ejemplo, Device Energy Manager o estos dispositivos representan a los sensores y los actuadores, este dispositivo representa la inteligencia y esto la interfaz de usuario. Entonces son como bloques funcionales que pueden representar cualquier tipo de arquitectura IoT que se aplica en realidad para la parte de energía, y esto es la parte de Smart Metering y la parte de un gateway para intercambiar señales de control con los otros actores del sistema eléctrico. ¿Ah? Esto es para dar un ejemplo de una arquitectura IoT que se utiliza en este sentido que les decía. ¿Ah? Por otro lado, la otra tecnología que habíamos mencionado era blockchain, que, como les prometí, les iba a decir, a contar un poco de qué se trata. Bueno, la blockchain o cadena de bloques, en general es un registro, es una suerte de, como si se quiere, una base de datos distribuida, un registro, que está replicado en distintos lugares, ¿ah? Y que permite gestionar tanto datos como transacciones sin necesidad que los actores que tienen una copia de esa réplica, de ese registro, se hagan confianza entre sí. Es decir, yo puedo tener un registro común con mi competidor y los dos tenemos una copia igual de un registro, ya sea una base de datos, etcétera, y podemos hacer transacciones de manera distribuida sin necesidad de hacernos confianza. ¿Ah? Es sumamente útil cuando tenés muchos actores que hoy en día están funcionando de manera separada porque no se hacen confianza entre sí y porque no tienen un sistema que puedan compartir, pero sin embargo, si utilizaran una suerte de cadena de bloques, podrían gestionar transacciones con una plataforma que es compartida sin hacerse confianza entre sí. Y sin necesidad de un actor centralizado que haga de actor de juez, digamos, o de actor de confianza, que es lo que en general pasa cuando hay actores que compiten entre sí, lo que hacen es que nombran a un actor centralizado que va a gestionar ese aspecto de confianza. ¿Ah? Entonces, lo que permite es pasar desde un aspecto, desde una red, de una arquitectura, digamos, centralizada de actores, a que los actores puedan vincularse entre sí sin necesidad de un actor central único. ¿No? La cadena de bloques se llama cadena de bloques básicamente porque hay las transacciones que se realizan a ese registro, a esa base de datos, se acumulan, se agrupan en bloques, ¿ah? Y esos bloques definen como una nueva estado del registro. Es como, bueno, pasamos del estado A al estado B cada vez que un nuevo bloque se aplica, pasas a un nuevo estado. ¿Ah? Entonces, no sé, yo vendí cierta cantidad de energía a otro actor, entonces ahora el actor recibió esa cantidad de energía y me tiene que pagar cierta cantidad de dinero a mí. ¿Ah? Por ejemplo, como transacción así en el mundo de la energía. ¿Ah? En este caso el ejemplo es con bitcoins, y es una cadena de bloques porque esos bloques se agregan entre sí, tienen una relación criptográfica, hacen referencia a otro antes. ¿Ah? Y la manera de publicar un bloque tienen que estar de acuerdo todos los actores. ¿Ah? Entonces, la cadena de bloques implica un acuerdo distribuido de los actores de decir, bueno, les provee un protocolo para ponerse de acuerdo y pasar de un estado A a un estado B de sistema común que comparten. ¿Ah? Y eso, al formar una cadena haciendo referencia entre sí, si yo quisiera cambiar una transacción acá de que Alice, en vez de pagarle a Bob 3 Bitcoin, le paga 5, no podría porque cambiaría la identificación de este sistema, de este bloque,
y cambiaría, o sea, se darían cuenta de que el bloque, al ser distinto, el bloque siguiente no apuntaría a ese, apuntaría al otro, al original. Entonces se puede probar de que ese bloque que es falso no pertenece a la cadena, porque está como atado, vinculado a los otros por criptografía, ¿no? O sea, hay una suerte de acumulación de conocimiento y de referencia, de que si vos querés cambiar una parte no podés porque está atada a otras, ¿no? Entonces eso hace que los datos sean inmutables, de que una vez que se registra una transacción no la puedas eliminar. Y eso tiene un valor bastante interesante para ciertos casos de uso en los cuales querés que sea transparente, o sea, que todo el mundo vea o algunos actores vean todo lo que está pasando y que nadie lo pueda cambiar una vez que ya se hizo, ¿no? Ya que se registró una transacción, no lo puedes cambiar. Lo más común, lo más conocido es Bitcoin, que lo que hace es registrar en ese registro común, registrar criptomoneda, es decir, registrar cuánta moneda tenés, básicamente, pero hay otro tipo de tecnologías, o sea, hay distintos tipos de Bitcoin, que no voy a entrar ahora en el detalle, pero hay distintos tipos de tecnologías, y se pueden utilizar no solo para la criptomoneda, ¿tá? Porque cuando la gente le dice Bitcoin, en general piensa en blockchain, en general piensa en Bitcoin, piensa en consumo de energía, en criptomonedas, en variabilidad, en un montón de cosas que no necesariamente son así. Hay muchos tipos de blockchain que pueden servir para muchos casos de uso, ¿no? Blockchain, el blockchain y Bitcoin, el creador de Bitcoin fue Satoshi Nakamoto, que en realidad, nota de color, no se sabe quién es. O sea, esta foto no es de Satoshi Nakamoto, o sea, no es él, no se sabe quién es, no se sabe si es una persona, no se sabe si es una organización, no se sabe quién es. En su momento se creía que era él, pero no es, no tiene nada que ver. Y esa persona o esa entidad, la innovación importante que hizo fue juntar ciertos aspectos tecnológicos que ya existían, ¿tá? Como redes peer-to-peer ya existían, herramientas criptográficos que ya existían, mecanismos de acuerdo distribuidos que ya existían, y juntarlos con incentivos económicos, creando una arquitectura que en sí es sumamente innovadora, porque tiene mucha parte de teoría de juegos que hace que esos incentivos, que los actores tengan incentivos a comportarse bien en el sistema, a actuar correctamente, porque si no actúan correctamente, pierden plata o pierden, ¿cómo es? Reputación o pierden algo. Entonces, está muy atado a incentivos relacionados a la teoría de juegos, entonces eso es sumamente interesante. Esta es la tecnología, alguna de las tecnologías, y después lo que pasó es que arriba de lo que hizo Satoshi Nakamoto se empezaron a agregar distintas aplicaciones. ¿No? No importa la tecnología ahora porque no vamos a entrar en detalle. Pero una de las aplicaciones, una de las cosas que se agregaron a posteriori, que me parece interesante resaltar, es la parte de contratos inteligentes, que es básicamente poder ejecutar bloques de código, ¿ah? Que están replicados en distintos nodos. ¿Ah? Porque blockchain es una red de nodos, entonces cada nodo no solo tiene una base de datos, que tiene un registro de cuántos bitcoin tiene tal persona, sino que puede ejecutar cierto código, y ese código se ejecuta en los distintos nodos, y pasa la base de un estado a otro automáticamente. Entonces eso dio el lugar a que se creen nuevas aplicaciones en torno a blockchain, y que blockchain pasa a ser no solo Bitcoin, sino pasa a ser una base que pueda aplicar distintos usos completamente distintos en distintas áreas, como les mostraba anteriormente. ¿Ah? Para que retengan la parte de blockchain, o sea, en particular de los distintos beneficios que puede tener, los beneficios importantes son la inmutabilidad, eso de que cuando una vez que registré cierto dato, no lo puedo borrar. Por otro lado, la transparencia, es decir, que como es una base de datos replicada en distintos lugares, todo el mundo tiene visibilidad de lo que está pasando, de cómo se está intercambiando valor o si se está intercambiando recursos. Hay casos en los que hay distintas tecnologías que pueden hacer que solo los que vean los actores que están involucrados en la transacción puedan ver la transacción y todo el resto no, para que, por ejemplo, distintas empresas puedan trabajar con cosas del índole privado en una cadena de bloques que pueda ser pública, ¿no? Y que esto permite auditar
automáticamente los sistemas, porque al ser transparente e inmutable, es fácilmente auditable y reduce los costos operativos. Es decir, yo puedo agarrar un actor que antes tenía que pagarle a un actor de confianza y después auditarlo porque ese actor de confianza podía fallarme, lo tenía que auditar, entonces le tenía que pagar a un auditor. Entonces ahora lo que hago es, ni puedo evitar ese actor de confianza y puedo evitar el auditor también, ¿no? Y por otro lado, otra ventaja que tiene, que es una plataforma mutualizada, ¿no? Que puede ser utilizada por distintos actores y puede dar lugar al intercambio de información que antes estaba en silos, es decir, de áreas o industrias que antes no se comunicaban entre sí. La cadena de bloques puede hacer que esas empresas que no tienen vínculos entre sí, no tienen actores de confianza comunes, puedan compartir una plataforma y compartir datos sobre esa plataforma dando lugar a nuevos servicios que antes no existían, ¿no? Eso me parece algo es importante de blockchain. Y otro aspecto es de la flexibilidad en la confianza, es decir, no tengo que centrar, no hay un solo actor en el que le pueda hacer confianza, sino que hay una red de actores a los que puedo distribuir la confianza en función de ciertos criterios que quiera definir, ¿no? Pasamos a la parte de ejemplos, porque ya estoy me parece bastante pasado de tiempo, pero voy a tratar de pasar rápidamente por la parte de ejemplos. Esto es de la parte de mercados locales, de lo que hice en mi tesis de doctorado, en conjunto con EDF y Telecom París. ¿Ah? Básicamente me enfoqué en este problema que decíamos de que se necesita una arquitectura para coordinar distintos actores a nivel de un sistema eléctrico, para atacar ciertas dificultades y poder aumentar la cantidad de energía renovable que se despliega. Y en ese sentido se propuso que haya un sistema de gestión de energía que ayude a coordinar esos actores. Y primero lo que hicimos fue trabajar en la arquitectura a nivel del prosumer, básicamente para que el consumidor se pueda devenir prosumidor. Desarrollamos una arquitectura IoT que permita controlar todos los recursos que consumen, almacenan o producen energía en el hogar. Esto fuera en el hogar, pero en realidad se puede trasladar a otras industrias o otros sectores, ¿no? Básicamente la arquitectura funcionalmente tiene una parte, un gestor de energía que va a definir cuál es la manera óptima, qué demanda tengo y cómo yo la puedo gestionar, y un agente que va a representar ese hogar en el sistema de gestión de energía del barrio o de la ciudad o del país, ¿no? Y después lo que hicimos es trabajar sobre el sistema de gestión de energía y transformarlo, proponer que sea un sistema transactivo, es decir, una plataforma transactiva que permita transaccionar productos y servicios, ¿no? Tomar un bloque de energía y decir yo puedo comercializar un bloque de energía, vendérselo a un vecino, por ejemplo, ¿tá? Que es algo que me pasó anecdótico, pero cuando llegué a Francia por primera vez, fui a visitar a un tío de mi señora, y dice, vos que sos ingeniero, te voy a mostrar el panel fotovoltaico que tengo, y me mostró el panel fotovoltaico, y me decía, vos que sos ingeniero, necesito saber cómo compartir, produzco más de lo que preciso, y quiero vendérselo a mi vecino que vive enfrente. ¿Cómo puedo hacer? En realidad en ese momento no se podía, porque no podés tirar un cable, o sea, no lo podés hacer. Este tipo de sistemas transactivos lo que te permite justamente apunta a eso, a que vos puedas eventualmente venderle servicios de energía a tus vecinos o al sistema eléctrico. Si el sistema eléctrico necesita que reduzcas tu consumo, podés reducir tu consumo y recibir una compensación a cambio, por ejemplo. Entonces, montar servicios de gestión de la demanda. Y lo que hicimos fue ese sistema transactivo, ese sistema de gestión de energía, lo implementamos utilizando blockchain. Y desarrollamos ciertos servicios, por ejemplo, un mercado local de energía para el intercambio de energía entre hogares, que tuviera ciertas propiedades que aportaran al sistema eléctrico en términos de reducción de pérdidas, reducción de pico de consumo para desgaste de la infraestructura, para que haya menos desgaste de las infraestructuras, etcétera, etcétera. Hicimos también otros servicios que resolvían otros problemas, ¿tá? Como un cambio de fase dinámico y ajustes en tiempo real para tener en cuenta la variabilidad del sistema eléctrico, pero no vienen al caso. O sea, la cuestión es que desarrollamos una plataforma blockchain para que se intercambien
energía y servicios, los hogares en conjunto con los distintos actores del sistema eléctrico para poder, con el objetivo de integrar una mayor cantidad de energía renovable. Entonces, por ejemplo, se intercambiaban distintos servicios y se creaban mecanismos de mercado que permitirían machear oferta-demanda y poder intercambiar localmente energía con sus hogares, con sus vecinos. ¿Ah? Y eso lo armamos a través de una plataforma de blockchain. Básicamente esta es la arquitectura que les venía mostrando y la tradujimos a nodos que iban a procesar transacciones en conjunto, creando una cadena de bloques en la cual sobre esa cadena de bloques habían smart contracts, que eran esos bloques de código que permiten implementar soluciones, que justamente implementaban una solución de mecanismo de mercado. O sea, un libro de ofertas, un algoritmo de macheo de mercado, cierta estructura de storage, un clearing, un settlement, un cierto currency, que permitía hacer el intercambio de valor entre los distintos hogares del barrio. ¿Ah? Eso hicimos una prueba de concepto que desarrollamos a nivel de pequeños dispositivos. Y también tuvimos publicaciones a nivel de academia, tuvimos un premio de mejor paper en una conferencia internacional con este tema. Y nosotros cuando lo desarrollamos, aún la reglamentación no lo permitía, este tipo de intercambios. Hoy en día, la reglamentación, o sea, enseguida, poco después que nosotros habíamos publicado el artículo, en Francia se empezó a habilitar el autoconsumo colectivo, es decir, que en un barrio los hogares puedan consumir energía entre sí, intercambiarse energía de manera de que el barrio autoconsuma al máximo la energía que tiene disponible utilizando paneles fotovoltaicos, baterías y sistemas de gestión que permitan integrar todo eso de una manera coherente. ¿No? Y también hay incentivos económicos que se desarrollaron a nivel del costo de transporte para que tengan también un incentivo económico los actores a autoconsumir a nivel de un barrio. Y esto no es solo algo que esté a nivel academia o a nivel idea, sino que en realidad hay varias empresas que están desplegando esto a nivel mundial. Esto es viejo, pero esta empresa es una de las primeras que había empezado a desplegar soluciones tanto a nivel comercial o industrial, como un barrio, como una suerte de parque tecnológico, o en un barrio de hogares residenciales también. O sea que es algo que en realidad está hoy en día desplegado. Por otro lado, nosotros con ese conocimiento de blockchain y de redes eléctricas inteligentes, trabajamos en conjunto con UTE y el Centro Tecnológico, también en asociación con Telecom París y el Instituto Europeo de Tecnología, en el marco de una capacitación que hice en emprendedurismo e innovación, aplicando y analizando cómo blockchain puede ser utilizado a nivel de energía, a nivel de la red eléctrica inteligente en Uruguay, en particular teniendo en cuenta el marco de los excedentes de energía renovable estructurales que tiene el Uruguay. Entonces hizo un análisis de toda la cadena de valor, desde la planificación y el despacho hasta los clientes. Se identificaron casos de uso en torno a la gestión de recursos energéticos distribuidos, este tipo de baterías, autos eléctricos y paneles fotovoltaicos. Se desarrollaron un par de modelos de negocio y un producto mínimo viable. Los casos de uso que se desarrollaron fueron en torno en general a la gestión inteligente de la generación, la gestión inteligente de la demanda, en particular sobre la base de vehículos eléctricos. Entonces ahí entra también la parte de la gestión de cómo se cargan los vehículos eléctricos, es decir, si nosotros desplegamos muchos vehículos eléctricos en el corto plazo, ¿cómo lo vamos a gestionar de una manera de que eso sea viable? Entonces, y cómo se van a manejar los incentivos. Entonces se propuso también generar una suerte de token, una suerte de criptomoneda, que no es una criptomoneda, en una cadena de bloques que permita justamente dar incentivos y que esos incentivos puedan ser utilizados para otras cosas. Es decir, generar una suerte de círculo virtuoso en torno a los incentivos que brinda UTE para la gestión de la demanda.
¿no? Entonces se creó una prueba de concepto en torno a estos 3 casos de uso, generando una subasta de flexibilidad cuando habían excedentes de energía renovable, es decir, hay un excedente de energía renovable, UTE notifica a las empresas que tienen flotas de vehículos eléctricos, las empresas optimizan su consumo de manera adaptada a esa subasta de flexibilidad, es decir, suscriben o no suscriben a la subasta de flexibilidad y reciben a cambio ciertos puntos que después pueden utilizar para pagar su factura, para utilizar ciertos servicios, para comprar productos eficientes, etcétera, etcétera. ¿Tá? Cosas que efectivamente sean útiles para el sistema eléctrico. ¿No? De este trabajo surgieron un par de proyectos más, o sea, la gestión de recarga de vehículos eléctricos surgió un proyecto puntual y el incentivos digitales transables también surgieron unos proyectos que se los comento rápidamente ahora, que en particular la movilidad eléctrica, iba a comentar, hay un par de proyectos en los que trabajamos, para que se hagan una idea, hay un proyecto básicamente no sé si ven la pantalla, ven el video, ¿sí? ¿No? Está. No creo que puedan ver el video, así que, digo, queda en la presentación, pero lo que hicimos básicamente, esto es en realidad una actividad de mi empresa, que lo que hicimos es participar de una hackathon en Suiza y ganamos un premio trabajando en conjunto con el Banco Mundial y con Intel en un proyecto sobre trazabilidad de energía. Es decir, para alimentar vehículos eléctricos, si vos te compras un vehículo eléctrico, pero te lo alimentás con energía que viene de producción de carbón, por ejemplo, de energía, no tiene mucho sentido. El proceso punta a punta deja de ser tan interesante y deja de tener un buen impacto en el medio ambiente. Entonces, ¿cómo asegurarte de tener una trazabilidad de punta a punta de un sistema eléctrico, de dónde viene la energía que está consumiendo, que se está cargando en tu vehículo eléctrico, y poder ofrecer tu vehículo eléctrico para hacer gestión de la demanda? ¿Ah? Eso es más o menos lo que propusimos y recibimos un premio en torno a eso. Y después también hemos trabajado nosotros en la empresa, en SimpleTech, tenemos un dispositivo IoT que lo que hace es una suerte de Smart Vending Machine, que le llamamos, que permite aumentar un equipo industrial agregando identificación por RFID, agregándole pagos y agregándole control remoto. Eso actualmente está aplicado a lavarropas industriales, ¿tá? Es algo que desarrollamos completamente in-house y está funcionando hoy en lavarropas industriales en distintos edificios, ¿tá? Que van y con una tarjetita lanzan el lavado y precargan. ¿Tá? Y lo que hicimos fue agarrar eso fue todo desarrollado por la empresa, y lo que hicimos fue desarrollar un proyecto en conjunto con el Centro Tecnológico y con UNCU, en el cual se tomó un punto de carga eléctrico open source, open hardware, y se le agregó, que no tenía funcionalidades o se tenía funcionalidades limitadas, y se le agregó este equipo para agregarle justamente esas funcionalidades de identificación, de pagos y de control remoto. La identificación para poder compartir el punto de carga con otros actores, para que vos te puedas identificar y que hace una red de recarga. Los pagos para poder hacer pagos de lo que es parking o incentivos, y toda la parte de control remoto para que UTE pueda controlar a distancia el proceso de recarga y pueda adaptar el proceso de recarga a la disponibilidad de energía renovable. Es decir, si entre las 2 y las 5 de la mañana hay mucho viento ese día, yo pongo más vehículos eléctricos a cargar simultáneamente y después a los otros los distribuyo fuera de ese horario. ¿Ah? Eso para que se haga una idea. La propuesta de valor es para empresas con flotas poder reducir el eléctrico, pasarse a eléctrico un costo fijo de recarga mensual, a los comercios atraer clientes y valorizar bienes a través de un servicio de recarga de vehículo eléctrico, a los operadores del sistema eléctrico poder justamente, como les decía, acceder a esos recursos de gestión de la demanda y acceder a esa flexibilidad para optimizar el uso de la energía renovable disponible, y a todos los actores tener visibilidad como ser una empresa socialmente responsable. Lo que se hizo con esto, se hizo un prototipo, o sea, tenemos un prototipo, a la izquierda pueden ver un prototipo que está testeado, esta caja simula el auto eléctrico, y se probó tanto con un simulador de auto eléctrico como un auto eléctrico en real, y lanzando y parando la carga desde el sistema de gestión de control de UTE, o sea que es algo que está
tenemos un prototipo de un punto de carga que puede ser controlado por UTE, que está integrado a una cadena de bloques también, o sea, puede ser parte de los casos de uso que desarrollábamos, que mencionabas anteriormente, y puede ser construido a nivel nacional. Entonces estamos en este sentido buscando financiamiento eventualmente para desarrollar el producto y llevarlo a la parte de, digamos, pasarlo de productivizar la idea, digamos, y estamos en eso. Por otro lado, como les mencionaba, había una suerte de noción de incentivo para la economía circular, que surgió en el proyecto este Blockchain Smart Grid para la gestión de la demanda, es decir, dar ese criptomoneda o ese token a cambio de que vos consumas o cargues tu vehículo de manera que es positiva para el sistema eléctrico. Y la idea era que ese token después pueda ser usado por los empleados de la empresa, por ejemplo, que tiene la flota, para subirse un taxi eléctrico, a un bus eléctrico, comprar lamparitas LEDs, o un calefón eléctrico eficiente, etc. La idea era, con ese token, generar una suerte de círculo virtuoso en el que vos haces algo positivo por el sistema eléctrico te compensa con un token que puedes usar también para algo que es positivo para el sistema eléctrico. ¿Ah? Tiene la ventaja de, en comparativa de dar una reducción en la factura, es que cuando diste la reducción en la factura porque hiciste algo positivo, ya está, quedó ahí. No, es plata que se ahorró el usuario y no hay nada que lleve al usuario a tener un impacto positivo, además de eso. Si en lugar de darle un descuento directo en la factura, le das un token que puede usar para ciertas cosas que son efectivamente positivas también, generas una suerte de círculo virtuoso. Entonces lo que se hizo con ese proyecto se decidió sacarlo, digamos, del nicho del sistema eléctrico y llevarlo a algo que sea más genérico. Entonces se lo propuso, basado un poco inspirado también un poco con lo que pasó en el municipio de Marcos Paz, en Buenos Aires, que hicieron un proyecto similar, pero enfocado en la economía circular en un municipio, y se le propuso a Canelones, y estamos trabajando con la Intendencia de Canelones para hacer una prueba de terreno, y tenemos un proyecto de grado que básicamente está por terminar y está desarrollando una suerte de wallet, básicamente que es una billetera que permitiría representar al usuario en la cadena de bloques y hostear recibir esos tokens y gestionarlos. Este es el grupo, digamos, ese es como el proyecto faro del grupo de trabajo blockchain que tiene el Centro Tecnológico. Para que se hagan una idea, bueno, esto como les mostraba la cadena de bloques, es un cliente que una vez que lo que estamos desarrollando es esa wallet, que el cliente una vez que recibió una compensación, puede después usarla para pagarle a un taxi eléctrico, por ejemplo, a través de la cadena de bloques, con ese token. Y esa wallet hoy en día, a nivel del proyecto con Canelones, los estamos utilizando para la parte de reciclaje de botellas de aceite usado, en principio, porque hoy en día hay todo un sistema para reciclaje de aceite usado, pero está siendo subutilizado. Entonces, la idea es incentivar a la gente a que utilice eso. Entonces, cuando va y deposita una botella, puede escanear un código QR que le va a atribuir ciertos puntos, ciertos tokens, que después va a poder utilizar para ir a comprar, por ejemplo, una luz LED o algo que sea también positivo para el ecosistema, para el medio ambiente, o acceder a ciertas cosas de cultura, etc. La idea es favorecer, por ejemplo, la idea es que ciertas empresas del municipio, que están como labelizadas como empresas responsables, puedan los usuarios que accedan a esto pueden acceder a productos y servicios de esas empresas que son locales y responsables con el medio ambiente. ¿no? Y después básicamente, esto es un poco el mock-up de la aplicación que se desarrolló en el proyecto de grado, y la idea es buscar justamente desarrollar esto como un producto global y que se vayan sumando casos de uso en el que hayan actores que quieran favorecer ciertos comportamientos y que digamos, premiar ciertos comportamientos con este token y que con ese token se puedan acceder a ciertos productos y servicios que básicamente generen ese ciclo virtuoso que les mencionaba. ¿no?
Hay un montón de ideas con la Intendencia para seguir dándole más casos de uso a ese proyecto. Y lo que vamos a estar buscando en el Centro Tecnológico ahora es más socios para sumarse a ese proyecto y vamos a buscar financiamiento. Y por último, le iba a comentar algo de la parte de producción de alimentos, que hay un proyecto también relacionado a la energía renovable de la producción de alimentos que tenemos en el Centro Tecnológico, y es un proyecto de riego por aspersión, que hoy en día el riego por aspersión tiene muchos beneficios tanto para el productor como para el país, para la producción de alimentos tipo soja, etcétera, pero necesita una reducción de los costos eléctricos para que sea viable económicamente. Entonces, el sistema eléctrico, por otro lado, necesita, como tiene una integración de energías renovables importantes, no convencionales, necesita electrificar la demanda, o sea, tiene una oportunidad de electrificar la demanda, de que esa demanda se haga con consumo eléctrico y también que tenga flexibilidad. Entonces, hay una oportunidad de electrificar la demanda de riego y, por otro lado, gestionar activamente esa demanda, es decir, dar señales, como la oferta de oportunidad que les mencionaba, que hagan que se riegue más en ciertos momentos y menos en otros momentos. De manera de que sea más barato para el productor, pero a su vez, como es más barato, pueda efectivamente instalar ese sistema de riego, ¿no? Y el sistema eléctrico se beneficia a través de electrificar la demanda y de tener cierta flexibilidad de esa demanda que en general genera problemas. Entonces lo que se hizo es un sistema de optimización económica de riego por pivot, en que le ayuda a los productores a reducir los costos de electricidad y aumentar la productividad, al sistema eléctrico acceder a la flexibilidad de consumo y reduce impactos negativos en el medio ambiente de la parte del riego. Y bueno, eso se creó un sistema de optimización, básicamente con distintos módulos, y se solicitó financiamiento a ANI y estamos ahora a la espera de efectivamente obtener financiamiento para realizar una prueba de terreno. Hoy en día esto está a nivel de teoría, digamos. Teóricamente nuestro sistema puede efectivamente reducir esos costos y optimizar. Publicamos un paper científico en conjunto con los socios de este proyecto del centro, en una conferencia también internacional de renombre, con este caso, pero ahora nos falta justamente ir al terreno y validar que efectivamente eso está funcionando como nosotros queríamos. Y un proyecto conjunto con INEA, con UTE y con GND, que es una empresa uruguayo-brasilera que asesora a productores con temas de riego. ¿Ah? Es un proyecto colaborativo. Lo digo esto, me parece interesante porque puede ser que hayan proyectos a nivel de su dominio que puedan traer al centro tecnológico para que el centro tecnológico aporte los conocimientos en IoT, en blockchain, en Big Data, etcétera, para desarrollar proyectos que puedan tener un impacto positivo en el medio ambiente o a nivel de desarrollo de conocimientos o a nivel de innovación de desarrollo de productos y servicios. ¿Ah? Y bueno, y por ahí va la charla, o sea, la idea era un poco de estas 4D, digamos, de que vean que hay muchas oportunidades a nivel en torno de la decarbonización, de reducción de emisiones de CO2, a nivel de descentralización con la parte de energías renovables y storage, y de sistema de gestión inteligente, que la digitalización es necesaria para poder hacer una gestión inteligente del consumo, y que hay oportunidades también para la parte de eficiencia a nivel de consumo en distintas industrias, para adaptar el consumo a la disponibilidad o a las necesidades del sistema eléctrico a través del despliegue de sistemas digitales y de la descentralización de energías renovables y baterías. Así que por ahí es lo que tenía para contarles.